no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta ahí dejamos la escritura. Le ruego que ocupe su lugar, que ya el Señor añadió bendición a su palabra. Vamos a meditar en este día en el tema el error de conformarse. Y consideramos que es un error porque, así como dijera el cantante, qué ironía, morir de sed teniendo tanta agua. Qué ironía, hermano, tener un Dios tan poderoso y nosotros atrapados en medio de problemas que pasan los años y esos problemas no desaparecen. No le digo que no debemos de tener problemas, no. Le digo que los problemas no deben de durar tanto cuando tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios que es nuestra ayuda pronta, nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio. Cuando Dios tiene un plan y un propósito, lo cumple y se termina el problema. Pero un problema no es para que permanezca por años y años y años como atadura, como cadena, como carga sobre nuestras vidas. Eso ya es maligno. Y como consecuencia trae un desgaste, un desánimo y problemas cada vez más graves. Para que eso no suceda, no debemos de conformarnos. Cualquiera que sea nuestra situación que estemos atravesando en estos momentos, sería un error si nos conformáramos y dejáramos pasar los años y más años y más años. Y ni para adelante ni para atrás, ni se soluciona ni empeora el mismo problema de siempre por años y años. Y es un error conformarse, porque teniendo un Dios tan poderoso, teniendo un Dios que nos ama tanto, el error sería despreciar su ayuda, menospreciar su poder, y el error consiste en que teniendo todo eso a nuestro favor, porque dice la escritura que Dios en su palabra le dijo al pueblo de Israel, todo el día me manifesté a ti diciéndote, heme aquí, heme aquí. Y tú no me buscaste. Es un error teniendo un Dios tan poderoso que alguien no lo busque, hermano. Porque la recomendación de la palabra es buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Y hoy todavía Dios se puede encontrar. Él está aquí. Él está en el cielo, pero puede estar aquí. Él está aquí, pero puede estar debajo de la tierra si se necesitara. Él está presente en todo lugar porque es omnipresente, conoce tu necesidad, sabe de tu problema, y el error tuyo sería conformarte a seguir así por años con ese mismo problema. ¿Qué problema dirá usted? No lo sé, usted lo sabe, pero casi puedo asegurar que alguna persona, algún hermano o hermana va arrastrando el mismo problema por años. Teniendo un Dios tan poderoso, yo creo que puede ser el día hoy. Este es el día aceptable. Este es el día de salvación. Para los que no conocen al Señor, hoy puede ser su día de salvación. Para los que conocemos al Señor, la palabra salvación se puede aplicar de diferente forma. Hoy es tu día de libertad, como lo fue aquel hombre que tenía 30 y tantos años paralítico y no podía ser sano, dice la escritura, en ninguna manera. Llegó el día en que Cristo apareció en su vida y ese fue el último día que pasó paralítico, porque el Señor le dijo, toma tu lecho y camina. La gente incrédula decía, ¿cómo puede este hombre perdonar pecados? ¿Cómo puede este hombre decirle a este enfermo, ya eres sano, eres libre? Y el Señor les dice, ¿no creen? Pues para que vean que para el Hijo del Hombre y que para Dios todo le es posible. A ti te digo, le habló al paralítico, toma tu lecho y anda, le dijo. Y el hombre caminó totalmente sano. Así puede sorprendernos Dios el día de hoy, porque sin saberlo, sin esperarlo, tal vez hoy sea tu libertad. Y no lo sabías. No lo esperabas, pero Dios es experto en sorprendernos. Es un error
conformarnos y pensar, así como voy, un culto más, así me salgo. No, 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 no. Teniendo un Dios todopoderoso, teniendo un Dios con tanta gracia y tanta misericordia a favor nuestro, yo creo que hoy puede ser el día del cambio. Hoy puede ser el día de la transformación. Hoy puede ser el último día de la enfermedad. Hoy puede ser el último día del problema, porque Él lo puede hacer. Yo no, usted tampoco, pero Él sí. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Y error sería conformarnos. No te vayas como llegaste. Llévate tu milagro o cuando menos la expectativa de que llegando a tu casa las cosas ya cambiaron. Porque así salió Jairo. Dejó a su hija enferma. En el camino alguien le dijo, ya no molestes al maestro, tu hija ya murió. Pero Dios le tenía una sorpresa. Cuando el Señor lo atiende, llegan a su casa. La cosa cambió. Cuando el Señor llega a tu casa, la cosa cambia. Usted y yo podemos llegar y nada cambia. Pero cuando el Señor llega, hermano, cuando usted lleva de compañía al Rey del Universo, cuando usted lleva de compañía al Señor Jesucristo, cambia porque cambia la situación. Y tal vez la situación de tu hijo, el problema en tu hogar, en la familia, cambie el día de hoy. Y usted no lo esperaba, usted no lo sabía. Por eso sería un error conformarnos. Y la recomendación del Señor es, no te conformes a la situación. Vamos a ver esta misma escritura, pero en la versión lenguaje actual. Romanos capítulo 12, verso 2. Mire lo que dice esta versión más moderna. Mire lo que dice la escritura en este verso. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y todo esto para usted y para mí. Pero ¿qué pide el Señor? Que cambiemos de modo de pensar y de modo de vivir. Porque yo vivía sin Dios y sin esperanza, hermano. Yo nunca esperé que mi vida fuera a cambiar. La expectativa de vida que yo tenía, hermano, era como la del mundo que no conoce al Señor. En el mundo nos enseñan algo que se nos graba en el subconsciente y dicen, vida solo hay una y hay que disfrutarla y dale duro para que no se atore, dicen algunos. Hermano, así vivía. Pero yo no sabía los planes de Dios. Cuando el Señor me cambió la forma de pensar y me cambió la forma de vivir, ahora puedo comprobar que su voluntad al sacarme de donde yo estaba fue agradable, fue perfecta, tenía cosas buenas, tenía cosas agradables. Hoy las estoy viviendo, hoy las estoy disfrutando, porque los domingos que yo vivía antes, hermano, eran horribles. Eran horribles. Dolores de cabeza, problemas porque había bebido el día anterior y no recordaba lo que había hecho. Ya había lagunas mentales por mi forma de beber y eso ya es riesgoso y peligroso. Pero Dios tenía cosas buenas y agradables y llegó el día en que Dios me hizo cambiar de forma de pensar, de forma de vivir y ahora le agradezco porque valoro tanto los domingos, hermano, porque he aprendido que cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se alinea para bendecir nuestras vidas, nuestras familias y nuestros trabajos. Cuando usted comienza el primer día de la semana, porque eso es el domingo, no es el último día de la semana, es el primer día de la semana, según la escritura. Cuando usted comienza el primer día de la semana en la presencia de Dios, usted está garantizando que todos sus demás días vienen con añadidura de parte de Dios. Vienen con promesa, con respaldo de parte de Dios. Y no podemos vivir una semana desamparados de Dios, ¿no? Ya hemos garantizado por obediencia que Dios va a estar con nosotros y que Él nos va a ayudar a resolver cualquier adversidad que se presente.
Y es un error conformarnos a vivir solamente como vaya pintando el día, cuando tenemos la posibilidad de una expectativa de una semana bendecida en la presencia de Dios, comenzando el primer día, la expectativa de nuestros demás días son con bendición. Porque el Señor, dice la Escritura, es el que añade bendición y no tristeza cuando Él nos bendice. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristezas con ellas. Cuando Dios bendice tu semana, hermano, todo lo demás está añadido, es de más, es sumando, es para prosperidad en tu vida personal, económica y familiar. Solo por estar un día en la presencia de Dios, que es el primero, allí sí hay bendición. Y yo conozco, hermano, en la Biblia, que el Señor dice, yo hago nuevas todas las cosas. Eso dice la Escritura. Y cuando este concepto se nos apodera de nuestra mente, mire, cualquier situación que estemos viviendo, como sea y la que sea, tenemos la promesa de Dios de que puede cambiar, de que va a cambiar. Porque dice Jesucristo en el libro de Apocalipsis, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Cómo? ¿Puedes cambiar la situación que estoy viviendo? Sí. Si no te conformas, sí. Clama a mí y yo te responderé. Si aprendes a clamar, si aprendes a no conformarte y a vivir en fe como que la cosa ya está cambiando, porque la fe es la seguridad de lo que se espera. No es saber si sucede, no, si tú estás seguro que viniendo a mi presencia, que buscándome primeramente a mí y a mi justicia, todo lo demás cambia, entonces ya es tuyo. Porque dice la Escritura también que Él nos ha bendecido con toda clase de bendición en los lugares celestiales. Y yo como humano no puedo meter la mano para bajar una bendición al reino celestial, pero Él sí puede mandármela por paquetería, por medio de un ángel, que son espíritus ministradores a favor de los que han de heredar la salvación. Él me la puede mandar por medio de un ángel, como se la mandó a Daniel, como se la mandó a María también con la buena noticia. Hermano, Dios está a favor de nosotros. Hasta el día de hoy, su gracia está por nosotros. Nadie la puede frenar. Nadie la puede estorbar. Por eso es que, como inicié en un principio diciendo lo que dijo el cantante, qué ironía, morir de sed teniendo tanta agua, ya lo imagino, tal vez él teniendo mucha sed, estando en medio de un lago de agua dulce. Es una ironía, porque no vas y lo tomas, dijera alguien. Bueno, porque el agua sí la pudiera tomar, pero el Señor le dijo a la samaritana, hay una clase de agua que si tú le pidieras al que te está hablando, Él te la daría y nunca más tendrías sed. Hay una sed en el interior del ser humano de estar en paz con Dios, de que el mundo se puede desarreglar todo lo que quiera, de que la guerra puede amenazar todo lo que guste y mande, pero si yo tengo a Dios, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereces mesa en presencia de mis angustiadores. Mire, hermano, cómo es Dios a favor suyo y a favor mío, que solamente hay que creerlo. La fe es la seguridad, la certeza de lo que se espera, estar convencido de lo que no se ve. Esto es la fe. Al diablo no le gusta, pero a usted y a mí nos beneficia. Creer que aunque no lo vemos, lo vamos a tener. Creer que aunque no ha llegado, va a venir. Eso es fe. Y Dios lo sabe. Y Él es el único autor y consumador de la fe. De Él viene la fe para bendecirnos y a Él regresa la fe suya para confirmar la bendición. Es una ecuación perfecta que Dios nos mandó para bendecir a la raza humana. Les envío fe y yo consumo la fe. Es como la garantía. Si están creyendo, tengan la bendición que estaban pidiendo. Yo conozco algunos casos en la Escritura donde algunas personas no se conformaron y obtuvieron su bendición. Yo te invito a meditar en la palabra, porque tal vez lo que estamos viviendo el día de hoy amerite que no nos conformemos. En obediencia a lo que dice la Escritura,
no conformarnos, no, dice la Escritura, no vivir como vive el mundo. ¿Cómo vive el mundo? Sin esperanza. Ellos viven al día y no saben si mañana morirán. Ellos dicen, como dice la Escritura, sin saberlo la están cumpliendo. Comamos y vivamos que mañana moriremos. Y entonces usted y yo no podemos vivir así. Usted y yo tenemos garantizado que después de esta vida hay una eterna. Y la posibilidad es que la pasemos en el reino de nuestro Señor Jesucristo, en su compañía, y allá es donde nos invita el Señor por medio de su palabra. Qué ironía, teniendo una oportunidad de salvarnos, decidamos ir a la condenación. Qué ironía, teniendo la oportunidad de ir de poder en poder, vayamos disminuyendo. Sí, es verdad que tenemos que disminuir en algo, dijo claramente Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca, sí, que mengüe nuestra humana carnalidad para que crezca la vida espiritual en nosotros. En eso sí debemos de menguar, pero en la vida del espíritu tenemos que ir de poder en poder cada día, pudiendo más. No vaya a ser que un día podamos ir a la iglesia y después ya no podamos. No vaya a ser que un día podamos orar y luego ya no podamos, porque allí iríamos disminuyendo en lugar de ir de poder en poder, como indica la Escritura. Y vamos a analizar estos casos que le digo. Mire, el primer caso que vamos a encontrar se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 3 y verso 4. Segunda de Reyes, capítulo 7, verso número 3 y verso número 4. Este es un ejemplo interesante, porque fue en medio de una guerra que se dio este ejemplo, en medio de una hambruna, en medio de una adversidad. Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 3. ¿Lo tiene? Mire lo que dice el verso 3 y el verso 4. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno a el otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Estos hombres ya no tenían mucho de dónde escoger. Eran leprosos. Ya estaban desahuciados. La enfermedad de la lepra en ese tiempo era una enfermedad terminal. No había cura. No había remedio. Si había alguien que contraía la lepra, estaba su muerte asegurada, pero no solamente la muerte, sino también el rechazo de la sociedad, la vergüenza familiar de haber contraído la lepra, porque la lepra se asociaba con el pecado, con lo pecaminoso, con lo sucio, con lo ruin, con lo vulgar. Y cuando alguien contraía lepra, pues solamente tenía que vivir apartado en un lugar con más leprosos. No sabía si tenía comida, no sabía si tenía vestimenta, no sabía cuánto tiempo duraría su suplicio y al final a morir. No había otro destino. Y estos hombres no tenían de mucho de dónde escoger, porque mire lo que estaban viendo. En la ciudad no había que comer. Dijeron, si nos metemos a la ciudad, de hambre nos morimos. Pero si vamos al campamento con los sirios, también puede ser que estén enojados. Ellos son los que están sitiando a la ciudad. Solo están esperando a que se rindan para llegar y conquistarlos. Y no sé si matarlos a todos, tal vez. Por donde miraban, los leprosos tenían muerte. Muerte por su enfermedad. Muerte porque si entraban a la ciudad se morían de hambre. Y muerte porque el peligro de los sirios estaba latente. Dijeron, pero intentémoslo. Pero solo hay muerte. No le hace. ¿Y qué si Dios quiere cambiar esto? ¿Y qué si Dios mete su mano?
¿Y qué si de pronto alcanzamos gracia delante de Dios y no nos morimos? Y exactamente eso fue lo que sucedió. Decidieron no conformarse, porque muchos leprosos se conformaron a su situación. Se quedaron esperando hasta que la enfermedad fuera tan terrible que invadiera todo su cuerpo, ya no se pudieran mover, de hambre morían y ya nadie podía acercárseles para darles alimento. Pero dijeron, no, yo creo que Dios puede hacer algo. No se ve ayuda humana, no se ve ayuda de ningún lado, la muerte está por todos lados, pero hay una oportunidad. ¿Cuál? Dijeron, Dios. ¿Y si Dios hiciera algo con nosotros? Este hombre sí sabía. Y entonces dijeron, vamos pues a enfrentar a la muerte. Si es que es muy grande, si es que es muy terrible lo que traen los sirios contra Israel, pues bueno, vamos a pagar las consecuencias. Pero ¿qué tal que si nos perdonan? Dice, si nos perdonan vamos a vivir. Hay una opción. Podemos obtener alimentos. ¿Y qué si Dios cambia el corazón de los asirios? Y vivimos. Hermano, la situación que estaban viviendo estos hombres no era sencilla. Muerte para todos lados. Yo no sé, pero me afiguro que en algún momento de su vida a usted le dijeron estas palabras. No a todos, pero a alguien sí. Su enfermedad no tiene remedio. ¿Se lo habrán dicho en algún momento? ¿Y sabe qué? Sí tuvo remedio. No fue el médico. Se respeta la ciencia porque para eso se estudia y es una habilidad que Dios da. Es una bendición tener médicos. Pero cuando el médico dice yo ya no puedo hacer nada y Dios tiene planes con alguien, Dios dice, sigo yo. Yo sí puedo porque soy todopoderoso. Y de pronto el diagnóstico del médico era terminal y ya no se pudo hacer nada. Y de pronto aparece el Señor y alguien, hermano, que ni usted esperaba, dice, ¿me dejas orar por ti? Pues, como en este caso los leprosos dijeron, ¿ya qué más da? Si la muerte me está esperando, tenemos una cita. Ya me dijeron que el cáncer va avanzando, ya tengo invadido este órgano, ya tengo este problema, ya tengo aquella cosa contra mía. ¿Qué más puedo perder? Y de pronto la persona deja que se ore, se permite un ayuno y se invoca el nombre del Señor, que es todopoderoso, nombre sobre todo nombre, nombre por encima del nombre cáncer, nombre por encima del nombre insuficiencia, y de pronto llega el milagro, hermano. Porque alguien no se conformó, alguien no se resignó. Qué terrible es encontrar a una persona con depresión, hermano, como Elías, que él mismo pidió la muerte y dijo, basta ya, Señor, mejor quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Ya no estaba queriendo vivir, él mismo quería que le quitaran la vida, se estaba queriendo morir. Pero ¿qué dijo Dios? Yo no he planeado que te mueras todavía, yo puedo cambiar las cosas. Es más, tengo una vitamina que te va a durar 40 días y 40 noches. Y le despertó de su sueño, le dio alimento, pan del cielo, agua del cielo, le hizo despertar 2 veces y cuando amaneció, levántate, Elías, porque el largo camino te resta. Y solo para llegar al monte en la cueva y le diga al Señor, ¿qué haces aquí? Vámonos, regrésese. Y lo regresó. Y dirá uno, ¿para qué entonces el Señor le vitaminó? ¿Para qué le despertó? ¿Y para qué le llevó hasta allá? Si lo iba a regresar luego. Para enseñarnos a usted y a mí que el Señor es todopoderoso, que puede permitirle al cansado, como dice su palabra, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Habrá alguien así en este día? Tal vez. Alguien que ya le cansó el problema, que ya le cansó la enfermedad, ya le cansó la adversidad y usted dice, ya no hay por dónde, ya le intenté de una forma, ya le intenté de una manera. No te conformes, la clave se llama Jesucristo. La clave está en nuestro Señor Jesucristo. Él todo lo puede. Él nos habla a ti y a mí y nos dice por medio del apóstol, no te conformes a esta situación. No te conformes a ese estilo de vida. Hay gente que se acostumbra al dolor y le duele.
pero ya no lo sufre. ¿Cómo es eso, hermano? Sí. Hay gente que asimila el dolor y vive con el dolor y cree que ya no le duele, pero sigue sintiendo. Lo único es que cauterizó mentalmente esa situación, pero la enfermedad sigue avanzando. Solamente neutralizó el dolor, pero el problema continúa. Pero nuestro Dios tiene la solución total y definitiva. Y Mardoqueo le dijo a su sobrina: yo sé que Dios te levantó para que en este día tú fueras la solución al riesgo y al peligro que está sobre el pueblo de Dios. Y quizás sabe Dios si para esta hora habrás nacido, le dijo. No sé si esto es lo único que vas a hacer bien, dijo este hombre. Pero si eso es, gloria a Dios. Date por bien servida, porque para eso te levantó Dios. Y yo no sé, pero me parece que Dios ha levantado a hombres y a mujeres para, como dice la palabra, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay mucha gente desahuciada, hay mucha gente desesperada, hay mucha gente deprimida que no encuentran la solución, y la solución es Cristo. Y la gracia de Dios está sobre ti, está sobre mí, y a ti el Señor y a mí nos ha enviado. Vayan y sanen enfermos, resuciten muertos, dijo el Señor. Yo no sé si algún día llegará eso a nuestras vidas y la oportunidad de Dios de mirar eso también por medio de su poder. Yo no sé, tal vez pueda ser. Pero sanar enfermos sí es posible. Y el Señor nos mandó a los discípulos de Cristo en aquella ocasión diciendo: vayan y sanen enfermos. De gracia recibiste, dad de gracia. Y yo sé que Dios tiene la oportunidad en aquellos que no se conforman. Algunos no se han conformado y están esperando tu visita, hermano. Están esperando mi visita, hermana, para que vayamos sobre los enfermos, pongamos las manos y el Señor los sane, porque no se han conformado. ¿Sabes tú, tal vez eso esté sucediendo en nuestras vidas? Y te voy a poner un ejemplo. Una persona que tú conocías, cercana tal vez a ti, tiene el mismo o tenía el mismo problema que tú tienes, la misma enfermedad. La diferencia es que la persona que tenía el mismo problema que tú ya se murió y tú sigues vivo, sigues viva. Eso tiene su razón de ser. El Señor le dijo a uno de sus discípulos cuando le preguntó: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera así? Le dijo el Señor: ni pecó este, ni pecaron sus padres. Este fue hecho así para que el nombre del Señor sea glorificado. Y muchos no nos hemos muerto para que el nombre del Señor sea glorificado. En una oración, en un ayuno, por la intervención de alguien, por la misericordia y la gracia de Dios, usando a alguien, usted y yo seamos sanados. Pero el problema es no conformarnos, no desesperarnos tampoco. Los leprosos ya tenían segura la muerte y por donde caminaban era muerte, pero dijeron: no, ¿y qué tal que Dios puede hacer algo? ¿Y si hoy pensáramos igual? ¿Y si Dios lo quiere hacer hoy? ¿Y si Dios lo puede hacer el siguiente servicio? Que sea cuando Él quiera, pero que lo haga el Señor, porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y Él dijo: por su llaga hemos sido curados. Ya lo dijo en tiempo pasado, algo como que ya está hecho. Y ya está hecho, hermano, tu sanidad ya está hecha. Porque dice claramente: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya, la obra está hecha. Solo está esperando el tiempo y el momento de la persona que Dios va a enviar sobre tu vida para que eso sea posible. La muerte tendrá que esperar un poquito más, porque muerte, yo seré tu muerte, dijo Cristo.
te enojas, te vileas, te molestas, pero yo soy tu muerte. No tienes acción cuando estás presente el Espíritu Santo de Dios en alguien. Que la muerte espera, hermano. La cita con ella todavía no es tiempo para usted. Que espere un poco más, porque el tiempo es de Dios. Y a usted, tal vez como al rey, el Señor le plació alargarle un poco más de vida, por la gracia de Dios. Pero no conformarnos es una clave importante para no permitir que el desánimo y la depresión aventajen a lo que el enemigo quiere hacer contra nosotros. Hay otro ejemplo, mire. Ayúdame a buscar en su Biblia el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, verso 1. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, verso 1. Aleluya. Amén. Los chinos tienen muchos conceptos y entre uno de ellos es, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? No vas a cambiar nada. Solo te vas a estresar, te vas a deprimir. Pero cuando Dios está presente, hermano, todo puede tener solución. San Marcos capítulo 2, verso 1, mire lo que dice, vamos a leer hasta el verso número 5. Dice así la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y vea, y se oyó que estaba en casa, porque él se hace sentir. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué? Y les predicaba la palabra. Mire lo que estaba haciendo el Señor. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿no era la fe del paralítico? No, era la fe de los amigos. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Algo bien interesante, mire. Este joven es probable que hubiera estado así de nacimiento, paralítico. Es probable también que esos amigos, 4 que lo llevaban cargando, lo vieron crecer paralítico. Ellos le invitaban a que los acompañara a jugar y él decía, no puedo, estoy paralítico. No importa, te cargamos y te llevamos al campo de fútbol para que nos veas jugar. Llévenme pues. Lo llevaban y él se consolaba solo con verlos jugar. Se reía. Las bromas, los golpes, las caídas de sus amigos le causaban risa y les acompañaba, pero él seguía paralítico. Esos amigos crecieron, pero él creció paralítico. Todos disfrutaban ir de paseo, regresar, y él se quedaba en ocasiones porque era tan pesado, ya había crecido ya y no le podían cargar. Y el problema lo iban arrastrando la familia y en ocasiones los amigos por años, hermano, por años paralítico. Hasta que un día los amigos comenzaron a desesperarse y dijeron, no, no es posible. ¿Por qué siempre tiene que privarse él de jugar cuando nosotros tenemos en el corazón que él juegue con nosotros? Queremos verlo reír, queremos verlo correr, pero el paralítico está atrapado allí en su lugar, no se puede mover. Yo quisiera que pudiera sonreír, gritar, correr, y no puede. Y un día uno de ellos dijo, oiga, ¿y si hacemos algo para que esto cambie? ¿Qué podemos hacer si ya va años que está así el pobre atrapado? Oye,
Pero yo he escuchado de uno que se llama Jesús. Yo he oído que Él ha levantado hasta muertos. Y hoy va a estar ahí en la casa del señor fulano de tal. Y si lo llevamos cargando, lo llevamos, sí. ¿Tú qué dices? Lo llevamos. ¿Y tú qué opinas? Lo llevamos. Pero yo sé que va a cambiar. Y decía tal vez el amigo, no, pero es que ya son años así. Mejor déjenme, les agradezco su buena voluntad. No vayan a cansarse, la casa del señor fulano está lejos. Y los amigos volteaban tal vez y se miraban y decían, ¿tú qué dices? Lo llevamos. ¿Y tú? Lo llevamos. ¿Por qué le digo que así pensaron? Porque la palabra dice, al ver el Señor la fe de ellos. El paralítico no tenía fe, porque no dice que la fe del paralítico ayudó a su sanidad. Dice que fue la fe de ellos. Entonces, lo que le estoy relatando no me lo estoy inventando. El que no tenía fe era el que estaba pasando el problema. Porque a veces es natural, hermano. Quien está viviendo el problema, como dice Primera de Chuy, solo el que carga el morral sabe lo que trae adentro. Y como no tenía fe, los compañeros dijeron, yo creo que puede cambiar su situación. Yo creo que Dios puede hacer algo. Llevémoslo pues. Y llegaron y se encuentran los primeros estorbos. La casa llena, hermano. No había por dónde entrar. Quisieron llegar por la puerta. La gente, hermano, no cabía ni una sola persona más por la puerta. Y ellos con una persona cargando, dijeron, somos 4 más el que estamos cargando. No, por la puerta no, por la ventana. Y menos, hermano, todas las espaldas de los que estaban adentro, no se podía mirar nada para adentro, todo lleno, abarrotado. ¿Por qué? Porque el Señor estaba predicando su palabra. Y dijeron, no, pues no se puede. ¿Así dijeron? No. Dijeron, por la puerta no se puede, por la ventana tampoco. Hay un lugar solamente donde sí se va a poder. Por la azotea, dijeron. Subieron al compañero. Esto representa un problema, hermano. Subir a una persona paralítica a la azotea de una casa, donde comúnmente las casas son de 2 aguas, ¿verdad? Ya las construcciones hoy en día facilitan las cosas. Hay escaleras para subir al segundo piso, hay bóveda, ¿verdad? Donde puede uno pisar confiado y tranquilo. Pero anteriormente las edificaciones eran de madera, de palmas, y eran frágiles, porque dice que comenzaron a quitar las tejas con sus manos. En los demás evangelios, pasajes paralelos, dice la Biblia que con sus propias manos comenzaron a quitar las tejas. Si tenía hormigón, no lo sé. Si tenía palmas, no lo sé. Lo que dice es que con sus propias manos ellos dijeron, si queremos que Dios haga algo, tenemos que actuar en fe. Ya lo trajimos y no nos vamos a regresar con las manos vacías. No se pudo entrar por la puerta, no se puede entrar por la ventana, entonces hay que hacer algo más, un extra. Siervo inútil soy cuando hago lo que tengo que hacer. Lo sabían de memoria. Y dijeron, hay que hacer un extra. Ya le intentamos por la puerta, ya le intentamos lo normal, no se pudo, un extra nos va a calificar delante de Dios. Empezaron a dar el extra. Lo subieron, les costó trabajo. Quitar las tejas también les costó trabajo. Y bajarlo descolgado por el agujero que hicieron también les costó trabajo. Entonces el Señor, hermano, que estaba allí, dice que lo pusieron al puro enfrente donde estaba el Señor Jesucristo predicando. Casi puedo creer, hermano, y pensar que cuando el Señor volteó y los miró, les dijo, bien hecho. Así se obtienen los milagros. Creyendo y actuando. Creyendo y actuando. No solamente quedándose a esperar a ver cuándo va a llegar, sino forzando a que las cosas se den. Y sucedió el milagro, hermano. Pero si un día los amigos hubieran dicho, ay, pobre paralítico, ni modo, mano, hoy vamos a jugar fútbol, ahí te quedas, no hubiera sucedido nada. Pero ellos amaban al que tenía el problema. Ellos querían que su situación cambiara y dijeron, si lo dejamos a él solo, paralítico se muere.
Pero ¿sabes qué, Pedro? Pero ¿sabes qué, Juan? Las cosas pueden cambiar. Hay una opción y si la aprovechamos, Dios puede hacer algo en la vida de nuestro amigo. ¿Quieren verlo cambiar? Sí, yo quiero verlo correr. Llevémoslo pues. Hay que llevarlo. Y comenzaron a hacer algo, se dispusieron, lo llevaron y la vida de su amigo fue transformada, fue cambiada. Ese día era el menos indicado que él esperaba, que iba a caminar y caminó. Porque Dios es Dios que hace caminar a los inválidos, a los paralíticos, y dice que los hace brincar como becerros de la manada, de contento, porque lo que el médico no podía, el Señor sí lo pudo. Y estos amigos no dijeron, no nos podemos sentar a ver pasar los años con el problema encima. Podemos ser parte de la solución. Hermano, usted y yo podemos ser parte de la solución de alguien. Su oración puede mucho. Su trabajo, su sacrificio, su esfuerzo puede mucho. Y tal vez Dios esté alcanzando a un Saulo de Tarso para transformarlo en un Pablo, tal vez después. Porque usted le llamó al conocimiento de su Señor. Usted puede ser tal vez el medio que Dios use para transformar la vida de alguien que estaba caído, derrotado, rumbo al infierno, pero el Señor quiso usarlo a usted para traer a un evangelista, a un pastor, a alguien que transforme la vida de otros cientos de personas. Y usted no lo sabe, pero Dios sí. Solo está esperando que usted no se conforme, que usted no se conforme y las cosas van a cambiar. Vamos a ver un último ejemplo. Ayúdenme a buscar, por favor, Lucas capítulo 8, verso 43. Lucas capítulo 8, verso 43. ¿Lo tiene? Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía ¿cuánto? 12 años, un problemón por 12 años. Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Pero vea, y por ninguno había podido ser curada. Mire, el Evangelio según San Lucas nos da solamente una parte del caso, pero el Evangelio según San Marcos nos dice que en ninguna forma podía ser curada, antes más bien empeoraba, dice la Biblia. Todas ustedes, hermanas que son mujeres, saben lo que significa una hemorragia. Una hemorragia debilita. Solo imagínese padecer una hemorragia por 12 años. ¿Qué fuerzas iba a tener esta mujer en su cuerpo? ¿Qué ganas? ¿Qué ánimo? Si esto debilita el organismo y atrae inmediatamente una depresión horrible porque ya no hay defensas. Entonces, automáticamente, hermano, si esta señora tenía economía, pues tal vez como alguno de nosotros diría, bueno, este médico no me funcionó, voy a cambiar, ¿no? Tengo para pagar. Y eso sea una expectativa, una esperanza que nos ayudaría a usted y a mí si tuviéramos economía. Pero dice la Biblia que esta mujer, aunque hubiera tenido dinero, se lo había gastado. Dice, todo lo que tenía se lo había gastado. Mucho o poco, no lo sé. Se lo había gastado todo lo que tenía. Ya no había quien le prestara porque por 12 años se había gastado lo que tenía, pedido prestado, no podido pagar, porque sin fuerzas de trabajar no había manera de solucionar el problema. Sin fuerzas. Un día pasa Jesús por ahí y la mujer sin fuerzas, desanimada, sin ganas de nada, deprimida. Las personas que sufren depresión ni a la calle quieren salir. Viene Jesús. Esa hubiera sido la actitud normal de alguien deprimido.
sin ganas de nada, sin ánimo, 12 años intentando con diferentes médicos, dice la Biblia. Aquí dice en esta versión, había gastado en médicos todo cuanto tenía y ninguno le había podido ayudar, ni siquiera a que se retuviera la sangre para obtener un poco de fuerzas. Sin ánimo, sin dinero, sin fuerzas, humillada, avergonzada, un día Jesús pasa por ahí y sabe, como Dios es bueno, Él da el querer como el poder hacer. Y Jesús pasó por ahí. Y esta mujer, ante la multitud que siempre Jesús traía alrededor de Él, comenzó a luchar contra todas las personas sin fuerzas. Se encontraba tal vez a un discípulo robusto, hermano, fuerte ahí, y tal vez queriendo hacerlo a un lado, tratando de acercarse al Señor para ver si tocaba, porque ella tenía una expectativa: si toco su manto, se acaba el problema. Pero se encontró con discípulos, se encontró con personas rodeando al maestro, sin fuerzas, y no se dio por vencida. Con permiso tal vez, sin fuerzas. Y con el último aliento de su voz dijo: déjeme pasar. Y por la gracia de Dios le dejaron pasar. Pero hermano, otra persona tal vez en la situación de ella hubiera dicho: ¿para qué? Ya 12 años batallando, que venga la muerte, como dijo Elías. Ya mejor que me muera. Pero esta mujer no tenía esa actitud. Esta mujer tenía una actitud por la intervención que Dios le había puesto en su corazón, el sentir que tenía de pensar y de creer que si solo tocaba el borde, aunque sea el borde, ya no saludarlo, ya no pedirle, ya no que le impusieran la mano encima, no, solo tocar el borde del manto de lo santo, de lo poderoso. Y con este pensamiento luchó, se abrió paso entre la multitud y llegó y tocó el borde del manto. Porque no se conformó. Tal vez yo hubiera llegado y con encontrarme a alguien tan vitaminado, tan robusto alrededor del Señor. No, ¿para qué? No, ni caso. Apenas le quiero empujar, ya me aventó por ahí. No fue, fuerzas no tengo para nada. Pero esta mujer no se conformó, no había fuerzas, pero sin saberlo, creyó que Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. El último esfuerzo que tenía para decir: permiso, le ayudó el Señor para que le dejaran pasar. Y cerca del Señor, la fe le alcanzó para estirar su mano y tocar. Y ese día su situación cambió. ¿Por qué, dirá usted? Porque no se conformó. Obstáculos tenía. Ya no tenía dinero. Ya no tenía tampoco fuerzas para nada. Pero tenía algo en su mente y en su corazón: la fe. Si toco el borde, si solo llego cerquita de Él, estiro mi mano y toco el borde de su vestidura, se acaba el problema. Esta es mi solución. Esto se termina para siempre. Y eso le ayudó para que Dios hiciera lo que nosotros no podemos hacer, lo que los médicos no pueden hacer. Esta mujer pensó: esta es la solución que necesito yo. Así como tal vez hoy pudiéramos tú y yo pensar: esta es la solución que necesitas tú. Se llama Jesucristo. Yo no sé si ya te conformaste en ver a tus hijos como están. Yo te recomiendo: no te conformes. Sigue luchando, sigue peleando, sigue clamando, sigue rogando. No te conformes, sino sea transformada tu mente. ¿Por qué no piensas que así como estás viendo a tus hijos hoy, ya no van a estar, sino que un día van a estar en un altar cantando alabanzas al Señor? ¿Por qué no piensas así? ¿Por qué no pensar que un día tus hijos que hoy están en las esquinas no fueron creados para estar en las esquinas? No son promesa de Dios que iban a estar en las esquinas. La promesa del Señor es herencia de Dios, son los hijos. Cosa de grande estima es el fruto del vientre. ¿Y por qué no pensar que un día van a estar predicando la palabra? Esto te lo digo por experiencia propia.
como yo era y como vivía mi padre, por los problemas que le daba. Un día, junto con mi madre, cuando llegué de andar de vicioso y como el tipo de droga que consumía no me dejaba dormir, yo escuché las palabras que mi padre dijo y me dolieron mucho. Las palabras que mi padre dijo: para esto sirve solamente, para dar problemas, mejor se muriera. Yo lo escuché de voz de mi padre. Y mi madre dijo también estas palabras: no, cállate, no sabes lo que dices. ¿Qué tal que Dios lo tenga un día para predicar su palabra? Y sí, Dios me tenía un día para predicar su palabra, porque muchas fueron las ocasiones en que yo debería de estar muerto por vivir como vivía, y Dios no permitió que la muerte tuviera potestad sobre mí, para que el día de hoy el Señor, conservándome la vida, Él me permitiera estar predicando su palabra aquí y donde Dios me permite estar, para gloria de Dios. Así pueden estar tus hijos. No fueron para vergüenza tuya que Dios te los mandó como fruto de tu vientre. No fueron para vergüenza de la familia y enlodar el apellido. No, fueron para gloria de su nombre, y tal vez el Señor los está reservando para gloria de su nombre. Y hoy puede ser el principio de su bendición, el principio de tu felicidad. El diablo no gobierna sobre tus hijos. No son herencia de él para tu vida. Herencia de Dios son los hijos, dice la palabra. Cosa de grande estima. Dios los estima mucho, más que muchos padres, porque dejaron de orar por ellos, porque dejaron de hablarles de Cristo a ellos. Más que muchos padres, Dios estima a tus hijos. Cosa de grande estima es el fruto del vientre. Él los tiene reservados para su gloria. ¿Por qué no seguir creyendo así? ¿Por qué no seguir pensando así? Y no conformarnos y decir: son caso perdido. No hay ningún caso perdido. El abogado que yo conozco no ha perdido ningún caso. No hay caso perdido para él. Él todo lo puede. Ponte de pie, por favor.